Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 13 de febrero del 2026 y este es el resumen semanal de los mercados, que comenzamos viendo que Estados Unidos continúa lateralizando. Esta semana tuvo un día bastante bajista, como la semana pasada tuvo un día bastante alcista. Básicamente seguimos dando vuelta en los mismos valores. Yo sigo pensando que las valuaciones están bastante exigentes, que necesitaríamos una corrección de un menos 10, estaría bastante bien. Al mismo tiempo, no me gusta tampoco porque eso arrastra a las acciones argentinas, como comentaba la semana pasada por el tema del riesgo del mercado, por la beta alta que tiene Argentina y que claramente nos volvió a pegar ayer. Sigo considerando que las valuaciones están altas. Pero claro, al mismo tiempo estamos viendo que continúa esta rotación de sectores. ¿Vieron el año pasado que había analistas que se quejaban de la poca amplitud del índice? Donde decían unas pocas empresas, 7 empresas concentran la mayor ponderación en el índice y estas empresas son las únicas que explican lo que está subiendo el Standard & Poor's y eso es malo para los mercados. Bueno, a ver, en primer lugar hay mercados en el mundo, hay índices de mercados bursátiles en el mundo que están incluso más concentrados que el de Estados Unidos. El de Japón, si mal no recuerdo, es uno. En Europa había unos cuantos. Y nadie dice nada de esos índices de otros mercados. O sea que la concentración del índice en unas pocas empresas que expliquen, no sé, el 30, el 30 y pico % de la concentración no es ningún problema. Pero ahora estamos viendo justamente el efecto contrario. O sea, si vamos otra vez al mapa de colores, vemos que, vamos a poner acá en vez de diario, vamos a poner semanal, para ver más o menos lo que pasó durante la última semana. Y vemos un poco más de lo mismo que veníamos viendo anteriormente, ¿no? Vemos otra semana en la que tenemos consumo defensivo subiendo, industria, sector industrial, el sector de utility esta semana anduvo bastante bien y vemos que grandes caídas de esta semana, nuevamente las 7 magníficas, Google, Meta, Amazon, Tesla, la única que estuvo ahí subiendo un poquito. Por cierto, como lo habrán visto ya en el título del video, hoy vamos a tener la evaluación de Tesla al final del mismo. Y los bancos también cayeron, pero a ver, tampoco tiene que tomarse porque uno dice, 6% cayó JP Morgan en la semana. Sí, 6% y está más o menos en $300. O sea que en realidad tampoco es que cayó, sigue lateralizando porque si yo me voy a la cotización de JP Morgan, y lo mismo me va a pasar por supuesto con Goldman Sachs, lo que tengo es esto, que sigue lateralizando más o menos, o sea, obviamente al ser una acción individual y no el índice, el rango de lateralización es bastante más amplio, pero nada diferente de lo que ha pasado durante los últimos meses. Así que no sé, yo no me ilusiono, digo, a ver, capaz que ahora sí tendremos finalmente corrección, en algún momento va a venir. Pero al mismo tiempo me preocupa porque no me gusta que arrastre a las acciones argentinas y desgraciadamente lo va a hacer. Pero obviamente que esta rotación es sana. Nuevamente esto explica por qué es tan difícil ganarle a los índices, porque claro, nunca vas a saber en qué momento el mercado va a empezar a rotar de empresas que han estado muy bien. O sea, cómo vas a pasar del momentum, esta empresa que han tenido momentum, han tenido esa inercia que les ha permitido subir durante varios años, en qué momento esa inercia se va a terminar y se va a rotar a otros sectores. Nunca podés saber eso porque tiene mucho que ver más con psicología de mercado. Por eso el índice funciona tan bien como un estándar, ¿no? Un muy buen portafolio. O sea, cuando vos ves la teoría financiera, te dicen justamente que la decisión más racional de todos los inversores es tener directamente el portafolio del mercado. Y que con eso con eso es como que tenés lo suficiente para cumplir los objetivos como inversor. O sea, la preservación del capital, el crecimiento del capital,
ajustado por un riesgo que es racional, que es aceptable, digamos que es un riesgo adecuado para el rendimiento que te da. Y después, en base a eso, uno puede ir, en este caso, desviándose, haciendo selecciones puntuales para tratar de mejorar un poco, pero sin perder la diversificación, sin perder esta característica tan positiva que tiene invertir en un índice, en un portafolio tan diversificado. Y bueno, que si te sale bien vas a poder ganarle, aunque sea por un poco al índice, y obtener un rendimiento que, claro, por ahí no parece mucho. Si vos le ganás por 1% al año al índice, no parece tanto, pero claro, cuando eso lo componés durante varios años y lo lográs sostener durante varios años, cuando pasan 5 años ya empezás a notar una diferencia importante en el rendimiento de tu portafolio. El tema es que ni siquiera los grandes inversores, las leyendas del mercado han logrado sostener eso, sobre todo cuando ya su portafolio ha crecido mucho. Pero bien, además de esto, o sea, estamos viendo justamente que el mercado está, en este caso, desfavoreciendo a las grandes tecnológicas, a los bancos. Bueno, los bancos es como que han estado lateralizando también, las tecnológicas más bien han caído. Y ha estado favoreciendo más que nada sectores como de energía, de industria, de consumo básico. Pero además de que las castigadas sean las tecnológicas, porque también, salvo Meta, salvo Microsoft, salvo, bueno, Tesla, por supuesto, no, ni siquiera Tesla, o sea, salvo algunos casos puntuales, tampoco es que han caído tanto. Si yo miro Apple, más o menos está dando vuelta también en el mismo precio durante meses, pero las que sí han sido bastante castigadas son lo que serían las software as a services, las SaaS. Son esas empresas por ahí un poco más chicas, empresas que son tecnológicas, pero que ofrecen un producto, un servicio en realidad muy puntual. Y que, claro, o sea, este año, por ejemplo, es muy probable que tengamos la IPO de Anthropic, que es cierto, hablamos mucho de Gemini, hablamos mucho de ChatGPT, pero Anthropic es, mejor dicho, Claude, que es un modelo de Anthropic de frontera, o sea, está entre la vanguardia, entre los mejores de la inteligencia artificial, está empezando también a mostrar excelentes resultados en imitar trabajos que hacen, o sea, ya no solo lo que es el modelo de lenguaje, sino trabajos más específicos, siempre relacionados con el tema del lenguaje, sobre todo con programación. Claude es muy bueno como asistente de programación y directamente como programador. Entonces es como que sobre todo en la India hay mucha preocupación porque mucho software que se desarrolla que no es de muy alta complejidad, las empresas de software suelen derivarlo a la India porque el capital humano es muy bueno. Creo que la India es el país del mundo donde más se gradúan ingenieros e ingenieros en sistemas en el mundo, y además la mano de obra es muy barata. Pero bueno, Claude está demostrando resultados tremendos. Entonces vos ves las empresas de software más chiquitas que ofrecen un producto más específico, muy para cumplir una necesidad puntual, que están pasándola bastante mal, mucho peor por supuesto que las tecnológicas. Y sorprendentemente, una que me sorprendió mucho, que claro, yo no la relacionaba tanto con eso, es Constellation Software. Yo ya he hablado en informes anteriores de Constellation Software. Lo que pasa es que, bueno, que es una empresa canadiense, ojalá algún día tenga algún CDR, pero hubiera sido una increíble inversión. Ni siquiera tiene ADR en Estados Unidos, o si lo tiene no es un ADR esponsoreado, o sea, con un ADR bien constituido. Pero bueno, ven que está pasando esto. A ver, esto es lo que está pasando ahora en la compañía, y si quieren ver por qué es tan sorprendente que pase esto en Constellation Software, que es una empresa admirada y amada por todos los inversores en valor, por todos los que les gusta, un CEO muy capaz de generar valor para los accionistas, un CEO que entiende completamente la industria, que entiende cómo sacar valor de las empresas. Bueno, sorprende tanto lo que está pasando ahora en Constellation Software, porque fíjense lo que fueron los años anteriores. Y uno mira esto y dice, bueno, nos vamos para atrás, nos vamos más y más y más, y fíjense lo que es, ¿no? Fíjense lo que es increíble, o sea, la trayectoria de esta compañía, o sea, y si vamos más para atrás, bueno, fíjense lo que es, ¿no? Yendo, es todo el tiempo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba,
se lateraliza cada tanto y después hacia arriba y hacia arriba. O sea, es una locura. Es impresionante el valor que creó esta compañía para sus accionistas. Y ahora entonces, ¿por qué está cayendo tanto? Bueno, porque ¿a qué se dedica esta empresa? Bueno, ¿por qué se llama Constellation Software? Porque justamente el modelo de negocio de esta compañía consiste en comprar, adquirir empresas de software chiquitas y cuyo producto consiste en algún software que satisface una necesidad muy puntual. Por ejemplo, un software de consorcios. O sea, que se dedica a administrar consorcios. Otro, no sé, un software para manejo de inventarios. O sea, un software para algo relacionado, no sé, a la administración pública, para una sección puntual de una municipalidad de Canadá, por ejemplo. Vamos a poner, ya que esta empresa es canadiense. Entonces, son empresas de software chiquitas con un servicio bastante barato, que sale, en algunos casos decían $200 por año. Y claro, o sea, lo que asume el mercado respecto a esta compañía es que el modelo de negocio que está realizando, que le ha permitido generar tanto valor, que no va a ser tan sostenible, porque ya muchas empresas van a preferir con la inteligencia artificial crear su propio software. Pero claro, también es cierto el argumento de que las empresas que suelen ser clientes de las empresas justamente de la cual es dueña Constellation Software, primero que son clientes hace muchos años, y después por otro lado es que no les representa un costo tan grande ese software. Supongamos eso, una empresa que contrata un software de manejo de inventario, o sea, una distribuidora que contrata un software de manejo de inventario y que sale, no sé, $500 al año, $1000 al año. Para esa empresa no representa un gasto tan importante. Entonces, que la empresa decida, no sé, irse a un competidor, o que decida desarrollar su propio software de inventario para ahorrarse $1000 al año, es como poco probable. Sin embargo, el mercado con este tipo de compañías, con las empresas de software que tienen bastante probabilidad de ser disrumpidas y que su negocio quede sobrepasado por la inteligencia artificial, el mercado está siendo en este momento extremadamente negativo. Para mí, esta es una empresa muy interesante para analizar, sobre todo por el CEO. Lo que pasa es que el CEO, encima justo en este momento, el CEO ha decidido jubilarse. Entonces, bueno, está como dentro de una nube de incertidumbre importante. Salió, o sea, Mark Leonard, que si lo buscan, ponen Constellation Software, Mark Leonard, como si fuera mi nombre, pero en inglés Leonard. Es un personaje, o sea, ya busquen una foto de él, es un personaje, parece un rockstar, parece un rockero de los años 80, pero bueno, es un tipo increíblemente inteligente y que ha salido a hablar para tratar de calmar los paños fríos. Pero bueno, el mercado en este momento está muy, muy pesimista con este tipo de compañías. Pero bien, respecto a nosotros, a qué hacer con esto que está pasando, bueno, yo sigo pensando lo mismo. A ver, sigo creyendo que Estados Unidos necesita una corrección, que las valuaciones están muy exigentes, excepto por las que suelo nombrar, por Meta, claramente subvaluada, vimos la evaluación la semana pasada, por Microsoft llegó a 400, estuvo por debajo de $400, ahí ya tenemos más de un 25% de subvaluación, por lo menos según mi propio criterio seguro. Mercado Libre, y encima, hablando de Meta, esta semana Bill Ackman hizo la presentación anual de su fondo de Pershing, y entre las noticias que comentó, entre la presentación que hizo, cuando contó cuáles fueron las acciones que agregó al portafolio, agregó Amazon y agregó Meta. Y cuando habla puntualmente de Meta, explicando, si ponen Bill Ackman Pershing, van a encontrar seguramente el PDF, es gratuito, está subido a la página de Pershing. Las razones que él da, el argumento, la tesis de inversión que él expone para comprar Meta, no tiene que ver con que vaya a triunfar en las inversiones que está haciendo, ni que vaya a estar más a la vanguardia y que tenga el mejor modelo de inteligencia artificial, porque de hecho Meta está todavía... El Llama no es para nada un modelo de frontera en este momento, está bastante por detrás de los modelos más vanguardistas, porque Zuckerberg tiene como esta idea de casi como que de arrancar un nuevo modelo desde cero.
sino que el argumento que da Bill Ackman es que está barata. O sea, que incluso si asumimos que no va a tener éxito en tener un modelo de frontera y en poder sacarle una ganancia importante a un modelo muy potente de inteligencia artificial, incluso si asumimos que eso no va a pasar, tal como está la compañía ahora, está subvaluada. Si sigue más o menos en esta misma tendencia, sin agregarle ingresos adicionales, por un nuevo desarrollo, una inteligencia artificial, sin eso, aún así está subvaluada. Así que bueno, me alegra un poco, sobre todo teniendo en cuenta que Bill Ackman no es tan conocido porque, bueno, no tiene esa docencia que tiene Warren, que tiene Peter Lynch, que tiene Howard Marks. Él es más que nada un inversor activista, junto con Carl Icahn, que también lo he nombrado muchas veces acá. Son tipos que detectan valor en una empresa y se suelen querer meter en la empresa. No lo van a poder hacer con Meta, por supuesto, porque no van a tener forma de hacerse con una participación accionaria tan grande como para influir en las decisiones de la gerencia. Pero bueno, está muy bien cuando uno se entera de que alguien que es también una de las grandes mentes de Wall Street, de los grandes inversores exitosos de Wall Street, que ha tomado la decisión el año pasado de comprar Meta porque también detecta valor en las acciones. Así que por lo demás, a ver, seguiremos esperando. Para mí hace falta ese menos 10. O sea, veremos qué ocurre la semana que viene. Que bueno, acaba de ser feriado de carnaval. En Estados Unidos es feriado solamente el lunes por el Día del Presidente. Así que bueno, veremos qué sigue ocurriendo. Porque a ver, estamos ahí, estamos lateralizando. Obviamente las empresas de menos capitalización están conteniendo el índice, mientras que las de gran capitalización continúan corrigiendo. Por ahora, bueno, vamos a ver. Es probable, voy a tratar de lograr, porque encima justo la semana que viene son 3 días laborables nada más, voy a tratar de tener lista la evaluación de Google para la semana que viene, si no, bueno, quedará para la próxima, porque de a poquito, así como pasó con Microsoft, de a poquito podemos ir encontrando oportunidades en otras empresas tecnológicas o en los bancos. Desgraciadamente en los bancos todavía me parecen que están demasiado altos. Visa, vamos a ver también la evaluación de Visa, supongo que más, no sé si en febrero, pero ya sí en marzo. Así que, a ver, de a poquito el mercado va a ir dando oportunidades. Mientras tanto, otra cosa importante que me parece que tengo que comentar es que, a ver, si yo tengo que hacer mi pronóstico para este año, digo que, bueno, a ver, creo que este año va a ser un año positivo para Estados Unidos, posiblemente de doble dígito, pero no tan bueno como el año pasado. Si veo un Standard & Poor's positivo, lo veré más que nada en el orden de un 10%, y concentrado principalmente, como suele pasar, acá no estoy inventando nada, estoy mirando simplemente el pasado, como suele pasar en cada año legislativo de Estados Unidos, en cada segundo año presidencial, lo que nos ha mostrado la historia es que la mayor suba del año, o sea, la parte donde suele subir el índice, suele ser el último trimestre. Las acciones de Estados Unidos, en general, históricamente, han ido lateralizando más o menos hasta octubre. Y bueno, en noviembre son justamente las elecciones. En octubre por ahí ya se anticipa un poco las elecciones, pero en noviembre y en diciembre suelen ser las dos subas más importantes, y después eso continúa a lo largo del tercer año presidencial, que suele ser, que ha sido históricamente el mejor de todos, el más positivo de todos. Así que yo me imagino un año de Estados Unidos positivo, más o menos en un orden del 10%. Me pondría más contento si fuera un poco más, pero no veo ni a palos un 17, 16 y pico como fue el año pasado. Pero tan importante como eso es que me parece que hay una inercia, o sea, una inercia en cuanto a acciones europeas sobre todo, y Canadá el año pasado tuvo un año muy bueno en las acciones. Tenemos en cuenta también que el dólar se sigue depreciando, así que yo me imagino otro año en el que las acciones, pongámosle internacionales, van a rendir más que las acciones de Estados Unidos. Entonces, ¿a qué me lleva esto? A que cuando los clientes hasta octubre, noviembre, hasta las elecciones, se quieran diversificar durante este año, no les voy a comprar el SPY, no les voy a comprar el CDR del Standard & Poor's, les voy a comprar el
ACWI, el All Country World Index. O sea, en teoría que sería el portafolio de todas las acciones del mundo, que vemos que ahí está un poquito más arriba, está un poco mejor, y que suele tener, por supuesto, por obvias razones, una menor volatilidad que el Standard & Poor's. Ha rendido históricamente menos que el Standard & Poor's porque el 67% de este índice es Estados Unidos y el resto es Europa, es Japón, es Australia, Nueva Zelanda, es Canadá, un poco de China, un poco Latinoamérica y así, ¿no? O sea, porque supuestamente tiene todos mercados desarrollados y mercados emergentes. No sé si tiene frontera, o sea que no sé si tiene algo de Argentina. Creería que si tiene algo va a tener el 0,0 algo. Pero bien, o sea, durante este año creo que por lo menos hasta octubre, noviembre, este índice va a tener una mejor performance que el Standard & Poor's. O sea, obviamente tampoco quiero decir con esto es que estoy agarrando a los clientes y decirle, bueno, listo, vendete todo lo que tenés en el SPY y pasate al ACWI, porque siendo que el Standard & Poor's es como el 67% del ACWI, la performance que yo me imagino que puede tener el ACWI por encima del Standard & Poor's, tampoco es que va a rendir un 10% más. Puede rendir, no sé, un 3%, un 4%, un 5% en el mejor de los casos. O sea, pero bien, entonces, en todo caso, bueno, hablaré con clientes y decir, bueno, ¿te parece pasar un 50% de lo que tienen en el índice Standard & Poor's al ACWI? O, en otro caso, bueno, si el cliente tiene la costumbre de agregar dinero todos los meses, bueno, a partir de ahora dejamos de comprar el SPY y vamos a comprar más el ACWI. Teniendo en cuenta eso, que la performance que van a tener va a ser similar, pero que creo que va a ser ligeramente superior, un poco superior, por lo menos hasta octubre, noviembre, en el ACWI. O sea, me imagino que está esa inercia todavía en cuanto a las acciones europeas, y teniendo en cuenta también eso, que el dólar se ha venido depreciando. Y acá obviamente hay que hacer muchas aclaraciones. Yo entiendo que hay gente que se preocupa, que dice, no, porque el dólar se está depreciando en el mundo y vas a dejar de ser reserva de valor. A ver, las monedas tienen ciclos. O sea, y estoy hablando de las monedas respecto a las otras monedas de países desarrollados, no contra monedas de países emergentes. Las monedas, cuando se relacionan con otras monedas, los pares de monedas de los países desarrollados, suelen tener ciclos alcistas y bajistas que en los casos más extremos suelen durar por ahí hasta 3 años. 3 años de apreciación, 3 años de depreciación. Esos son los casos más extremos. Por ahí es un año para un lado, un año para el otro. O sea, van más o menos manteniendo una paridad. Si yo miro el dólar contra el euro, más o menos han ido manteniendo bastante bien, con el euro apreciándose ligeramente respecto al dólar, por temas de que, bueno, Europa, por el tema de que el Banco Central Europeo está manejado principalmente por Alemania, tienen mucha sensibilidad a la inflación, y Alemania, a pesar de estar en estancamiento económico básicamente desde la invasión de Ucrania del 2022, es un país que se ha caracterizado por su prudencia fiscal. Entonces, bueno, Europa tiende a ser fiscalmente más prudente que Estados Unidos como grupo, ¿no? Después hay muchas excepciones, y tiene una mayor sensibilidad a la inflación. Entonces uno ve eso, que el dólar se ha estado depreciando, pero de ninguna manera es algo para preocuparse, o sea, y sobre todo teniendo en cuenta que, por un lado, Trump nominó a Wards en la Reserva Federal. Wards es un burócrata, digamos, alguien que ya ha trabajado y viene haciendo carrera a lo largo de varios años en la Reserva Federal, con lo cual él no va a tirar su reputación haciendo, por ejemplo, lo que Trump le pida, de bajar mucho la tasa de interés y de monetizarle el déficit, porque básicamente lo que se rumoreaba, que fue lo que provocó que el oro subiera tanto, se rumoreaba que Trump iba a nominar en la Reserva Federal a alguien que era muy bajista, que estaba dispuesto a bajar mucho la tasa de interés, al mismo tiempo, porque obviamente, o sea, tengamos en cuenta que con la deuda que tiene Estados Unidos, si sube la tasa de interés con la cantidad de deuda que tiene, el pago de intereses como porcentaje del presupuesto de Estados Unidos va creciendo.
O sea, no es lo mismo, obviamente, con la cantidad de deuda que tiene Estados Unidos, pagar intereses del 2% o del 3% que del 4 o del 5%. O sea, el tamaño en el presupuesto termina siendo muy grande. Entonces se rumoreaba que Trump iba a nominar a alguien que iba a estar dispuesto a bajar la tasa de interés varias veces durante este año y mantener una tasa de interés, por ejemplo, por debajo del 3%, pero que al mismo tiempo Trump pensaba aumentar el gasto público y ese gasto público iba a ser monetizado por la Reserva Federal. Básicamente lo mismo que ha hecho Argentina a lo largo de tantos años, con la diferencia de que en lugar de pesos argentinos lo haría con el dólar, que es una moneda que tiene bastante, es la moneda que más demanda de dinero tiene en todo el mundo, pero todo tiene un límite. O sea, llega un momento que la gente, o sea, y las empresas van a estar optando por, no sé, por empezar a abandonar el dólar si esto se vuelve muy extremo. Entonces, a ver, eso se terminó. O sea, ese rumor, esa explicación, ese argumento se terminó desde el momento en que Trump nominó a Wards, porque Wards de ninguna manera va a bajar mucho la tasa de interés. En todo caso puede llegar a bajarla 0,5. Me sorprendería si le llega a bajar más de 0,5 a lo largo de este año. O sea, 2 bajadas de 0,25. Y posiblemente acepte un quantitative easing, o sea, esta cuestión de monetizar el déficit, pero de ninguna manera aceptaría, o sea, ya teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene un déficit estructural del 6% del PBI, que Trump lleve ese déficit, no sé, al 7, al 8, dudo muchísimo que acepte hacerlo, porque ahí sí vamos a tener el oro de vuelta en máximos, la inflación en Estados Unidos volviendo a ser algo preocupante y, bueno, eso, quebrar esa inercia después se complica mucho porque la propia Reserva Federal estaría perdiendo la credibilidad. Entonces, no sé, tendría que renunciar para que venga otro. Bueno, o sea, sería algo muy complicado. O sea que, digo, no me preocupa para nada que el dólar el año pasado se haya depreciado 10% respecto al euro y a otras monedas. Es algo que ha pasado y seguirá pasando eventualmente. O sea, momentos de apreciación, momentos de depreciación. De hecho, si uno mira periodos muy largos del dólar, el dólar respecto, no sé, a la década de los 80, hoy está más apreciado que en aquel momento. O sea, el dólar no ha perdido el atractivo y no ha dejado de cumplir con ser la reserva de valor de todo el mundo. Obviamente que tanto China como Rusia han dejado de demandar dólares, bonos del tesoro, han demandado oro. Bueno, ¿y qué esperabas? ¿Qué esperabas si China justamente se plantea a sí mismo como el antagonista de Estados Unidos? O sea, ¿qué esperaba? Obviamente que va a dejar de comprar bonos del tesoro, los irá vendiendo o los irá dejando vencer y optará por mantener sus reservas en otros activos como puede ser el oro. ¿Y qué esperabas de Rusia? Si justamente cuando invade Ucrania le congelan las cuentas que tenía en bancos internacionales. Obviamente que lo que menos quiere hacer es comerciar en dólares o mantener dólares en sus reservas. Entonces no son cosas que realmente me preocupen. O sea, son básicamente ciclos de monedas, son ciclos impredecibles que no sabes cuándo arrancan, hasta dónde van, qué tan profundo puede ser la depreciación del dólar. O sea, el dólar se depreció mucho, por ejemplo, entre el 2001 y el 2007 justamente, porque con el 11 de septiembre la Reserva Federal bajó las tasas de interés a 1%. Eso fue bastante una de las razones que gestó la burbuja inmobiliaria. Pero después del 2008 la gente demandó como nunca dólares y a partir de ahí el dólar se volvió a apreciar muchísimo. Y así, son periodos, son ciclos. Así que no es algo que realmente me preocupe. Así que, bien, para terminar la parte de Estados Unidos, básicamente seguimos igual. Seguimos lateralizando, seguimos a la espera. Hay oportunidades, por supuesto, ya antes yo decía Meta, decía Mercado Libre, y de repente apareció Microsoft que cayó por debajo de $400 esta semana, así que ahí también para el que no está tan metido en Microsoft hay una oportunidad. Es una empresa que está subvaluada. Obviamente, para el que ya tiene listo, ya tengo demasiadas de Meta, demasiadas de Microsoft, demasiadas de Mercado Libre, y bueno, en este caso yo diría, bueno, mantenete en el índice. En este caso, bueno, el ACWI nota en detrimento un poco del Standard & Poor's, para mantener un poco la diversificación a la espera, porque incluso, claro, al estar más diversificado el ACWI, lo que debería ocurrir es que si el Standard & Poor's hace una corrección por temas sencillos de
riesgo de mercado y de que los mercados están correlacionados, pero además de que gran parte del ACWI es el Standard & Poor's, obviamente que también vamos a tener una corrección en el otro, pero todo indicaría que si el Standard & Poor's este año corrige, por ejemplo, un 10, el ACWI va a corregir menos. Y entonces incluso van a ser más interesantes las oportunidades que podemos llegar a encontrar en JP Morgan, en Goldman Sachs, en alguna tecnológica, o veremos en alguna de otros sectores. El tema es que de los otros sectores, las que más me gustan o las que más me podrían llegar a interesar serían Walmart, Costco, que es increíble. Ya tendremos la evaluación de Walmart pronto, pero es increíble. O sea, dudo muchísimo que vaya a encontrar a Walmart subvaluada cuando le haga la evaluación, después de todo lo que ha subido, no solo el año pasado, sino también en lo que llevamos de este año. Así que bueno, quedará a esperar y ver si efectivamente tenemos la corrección que tanto vengo esperando. Y bien, con esto terminamos la parte de Estados Unidos. Vamos a ver ahora el Merval, que tuvo una semana. Bueno, seguimos más o menos en lo mismo. Fíjense, la vela roja de Argentina, la vela roja de Estados Unidos. O sea, esto nuevamente es lo que mencioné la semana pasada respecto a riesgo de mercado. Vemos Estados Unidos con esa vela roja fuerte y Argentina con una vela roja más fuerte todavía, porque tenemos una alta beta, como se puede decir en el mercado. Así que también tampoco hay tanto para comentar diferente de la semana pasada. La baja de ayer claramente fue por acoplamiento de riesgo de mercado. Y claro, se está tornando esto en situaciones donde con toda lógica los clientes me preguntan, a ver, ¿cómo van las reservas en el año? Bueno, venimos acumulando más de 2.000, el Banco Central viene acumulando más de 2.000 millones de dólares de compras de reservas en un mes y medio que llevamos del año, y todavía falta la cosecha gruesa de marzo, de abril. Imagínate que ahí va a acumular muchas más reservas, o sea que ya viene acumulando reservas en un contexto donde suelen irse muchos dólares por turismo, y aún así el Banco Central viene acumulando reservas. El dólar, encima el dólar a la baja. Yo realmente no pensé en ningún momento que el gobierno iba a permitir que el dólar baje de 1.400, porque es como medio como una señal psicológica. Yo creí, porque digo, tampoco le sirve al exportador, al agropecuario, un tipo de cambio mucho más bajo. Puede asumir que el tipo de cambio va a subir, entonces no va a querer liquidar. Bueno, la historia de Argentina de siempre. Entonces yo pensé que el Banco Central iba a aprovechar para comprar más reservas y sostener el tipo de cambio en 1.400. Bueno, no pasó, cerró, por lo menos hasta ayer jueves había cerrado en 1.395. Nuevamente teniendo en cuenta de que el dólar está depreciándose, o sea, respecto a Brasil, por ejemplo, al peso mexicano. O sea, no es solamente que el peso argentino se está apreciando, sino que también es algo generalizado. Yo pensé que el Banco Central iba a aprovechar para comprar más reservas, pero bueno, no, dejó caer un poco más el tipo de cambio. No sé, capaz que por una cuestión política, para mostrar un poco de fortaleza. Y claro, al mismo tiempo se pasan reformas por el Congreso, se pasó ya por senadores la reforma laboral, se pasó por diputados lo que es la baja de imputabilidad en el delito. Entonces uno dice, bueno, el gobierno tiene poder político, adquirió mucho poder político con este Congreso, va a poder pasar más leyes. El Banco Central está acumulando reservas. Es cierto que la inflación sigue dando alta, porque la demanda de dinero en Argentina va a tardar mucho en recuperarse, o sea, años. O sea, Milei dijo que para agosto de este año la inflación iba a ser 0. Eso no se va a cumplir. Yo supongo que lo justificará hablando de la demanda de dinero. Ya Juan Ramón Rayo, como yo ya lo he comentado en este tipo de informes, él ya hizo un video explicando justamente que lo que dijo Milton Friedman de que las decisiones que tomaba el Banco Central tardaban entre 12 a 18 meses o 24 meses en impactar
puede tener sentido en un país como Estados Unidos, con una demanda de dinero muy estable e incluso que se fortalece a lo largo del tiempo, pero no tanto y para nada en Argentina, que es un país que históricamente durante décadas ha tenido una demanda de dinero muy débil, la justa y necesaria, transaccional, porque el argentino ahorra en dólares y las compras más grandes, como las compras de propiedades, las hace en dólares. Entonces no aplica lo mismo que dijo Milton Friedman para Estados Unidos, no aplica para Argentina. Supongo que Milei en algún momento saldrá a explicar y va a decir, no, bueno, no sé si va a decir que se equivocó todo, pero bueno, dirá, no va a ser cero la inflación. Yo dudo bastante que sea cero la inflación, incluso para el 2027, cuando vaya a jugarse la reelección. Pero bueno, en todo caso se explicará por qué Argentina es un país que tiene una demanda de dinero muy débil y eso cuesta mucho tiempo recuperarse. Pensemos que Chile tardó 14 años en bajar la inflación interanual a un dígito, 14 años. Israel creo que había tardado más o menos también como unos 10 años. Japón también, después de la posguerra, también tardó como mínimo 10 años. O sea, porque claro, es como que, vos decís, es como que se te inunda tu casa y vos agarras un balde y empezás a sacar el agua. Al principio sacás mucha agua porque está como todo inundándose. Entonces al principio, digamos, en esta analogía, la inflación primero baja muy rápido y después ese resto de agua que queda con el balde que vos tenés, después te cuesta mucho sacarlo hasta terminar de sacar toda el agua, porque ya ahora, como queda mucha menos agua por sacar, bueno, estás sacando cada vez una cantidad menor. Entonces con los regímenes de hiperinflación, de muy alta inflación, cuando vos empezás el proceso opuesto, al principio la inflación baja muy muy fuerte y ese restito de inflación que te queda, al final, ese 2% mensual, así que te queda mensual, después llevar eso a 0,2 mensual, que sería más o menos un 2% de inflación interanual, te puede llevar 10 años, o te puede llevar, no sé, 6, 7 años. Depende del país. Obviamente que la solución más inmediata a todo esto es como hizo Ecuador. Vos mirás la inflación de Ecuador y de repente en enero del 2001 la inflación de Ecuador pasa de hiperinflación a cero. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y dolarizaron básicamente, dolarizaron su economía y listo. Dejó de existir la moneda ecuatoriana, pasaron a usar el dólar y de un día para el otro, bajó la inflación y ya está. Y se mantuvo estable por lo menos durante los últimos 25 años. Entonces, claro, por ahí los clientes me dicen, bueno, pero a ver, es cierto que la inflación está alta, pero de ninguna manera la gente cree que se va a volver a espiralizar. Al mismo tiempo, el Banco Central acumula 2.000 millones de dólares de reservas. De la misma manera, el gobierno está demostrando fortaleza política, mucha fortaleza política, porque va a poder ser capaz durante este año de pasar muchas reformas importantes. Entonces uno diría, che, pero entonces las acciones argentinas tienen que estar volando. O sea, tienen que estar subiendo muchísimo. Bueno, no, en absoluto, no está pasando eso. Están lateralizando. Y los días como el de ayer Galicia cayó 10%. Entonces uno dice, bueno, a ver, pará, sí es cierto, están por venir los balances de los bancos, pero no sé, hasta Superville cayó menos que Galicia, que Superville suele ser siempre la más volátil de todas. Entonces uno dice, bueno, pero a ver, pará, está pasando algo malo en la empresa. Bueno, ya veremos ahora los balances, pero en absoluto me imagino un balance malo como fue el último presentado, el del tercer trimestre del año pasado. De ninguna manera me espero un mal balance. Entonces, ¿cómo se explican estas bajas? Bueno, desgraciadamente sigue siendo lo mismo, sigue siendo riesgo de mercado. Si Estados Unidos estornuda, nosotros nos resfriamos o peor aún, nos caemos en cama con gripe, o sea, nos afecta muchísimo. Si Estados Unidos llega a tener una corrección y nos va a arrastrar. Pero porque, bueno, por esta cuestión, o sea, Argentina ha sido un mal alumno en los mercados internacionales durante décadas. Y va a tardar mucho tiempo en recuperar los mejores fundamentos económicos y financieros, pero además en recuperar la confianza y la reputación. Entonces, cuando se venga una baja, nos va a arrastrar indefectiblemente por más buenos fundamentos que estemos logrando, con acumulación de reservas, con reformas estructurales, con superávit fiscal. O sea, puede ser obviamente, eso sí, de que, a ver, estamos en un año no electoral,
el Banco Central está acumulando reservas, encima el dólar está acompañando porque no se está fortaleciendo en el mundo, el gobierno está manteniendo el superávit fiscal y al mismo tiempo está demostrando fortaleza política en ambas cámaras del Congreso, con lo cual yo creo que sí puede ser, por supuesto, un año en el cual el dólar no se vaya a mover tanto y probablemente ni siquiera suba más que la inflación y no le gane a la tasa en pesos. O sea que es un año donde tiene sentido aprovechar y hacer tasa en pesos. Obviamente que a los argentinos cambiar dólares por pesos para hacer carry trade, famoso carry trade, cambio los dólares por pesos, me pongo a tasa con la expectativa de que el mercado me espere y el día de mañana, dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, ya veremos, volver a pasarme a dólar y que pueda comprar más cantidad de la que compré. O sea, eso parecería que puede ocurrir durante este año, pero cada uno lo hará bajo su riesgo, porque en Argentina ya sabemos que eso funciona hasta que de un día para el otro deja de funcionar, el dólar te sube 6% en 2 días y te comió la ganancia. Pero uno mira los fundamentos y dice, bueno, a ver, no parecería ser un año que nos dé un contexto donde el dólar va a subir mucho. Pero bueno, aún así vemos que las acciones no suben y estamos a la expectativa de que efectivamente haya más señales. O sea, claramente el mercado está esperando más acumulación de reserva, está esperando más demostración. No sé, yo me imagino que si la reforma laboral sale por diputados, que debería salir, porque tienen incluso una mayoría más holgada que en senadores, no sé, debería repercutir favorablemente, pero no sé, ver qué está esperando el mercado o en qué momento el mercado, y cuando digo el mercado digo los fondos de inversión de Estados Unidos, empiecen a recomendar a Argentina y a querer comprar Argentina. Es impredecible, debería ocurrir antes de mediados de año. Mientras tanto, seguiremos teniendo paciencia. A ver, los bancos, a pesar de la extrema volatilidad que están teniendo, siguen estando subvaluados. Vamos a tener la evaluación de Banco Macro acá, cuando salgan los balances de los bancos. Vamos a hacer una pausa en las evaluaciones de empresas de Estados Unidos. Voy a evaluar Banco Macro para ver cómo viene, porque estaría pensando en Galicia, pero no, ya arranqué con Banco Macro, vamos a seguir. Total, es más o menos lo mismo, todos los bancos se mueven más o menos igual. Así que veremos un poco cómo está la evaluación de Macro. De ninguna manera me imagino que va a estar sobrevalorado. De ninguna manera me imagino a los bancos argentinos sobrevalorados. De la misma manera con las energéticas, con Vista Oil, con YPF, con la propia Transener, con Ecogas, con la Autopista del Sol, que es más de servicios, pero también, un 30% tienen para subir perfectamente. 30% en dólares tienen para subir. Pero bueno, requiere de paciencia, requiere de aguantar, y sobre todo si llega a venirse alguna corrección en Estados Unidos. Pero bueno, mucho más entonces no hay para decir, porque realmente han pasado cosas importantes, pero claramente una vez más lo que ha primado a lo largo de esta semana es el riesgo de mercado, es esa correlación que tienen los mercados del mundo, es lo que llamamos la beta del mercado, es esa relación que tienen los mercados, y obviamente las empresas más chicas suelen tener una beta más alta, las empresas de mercados emergentes suelen tener una beta más alta, y bueno, así como el año pasado, cuando Estados Unidos cayó un 20, nosotros caímos bastante más por justamente riesgo de mercado. Bueno, esta semana Estados Unidos cayó un poquito, nos arrastró, pero bueno, en el largo plazo, en el mediano plazo, en el corto plazo, diría incluso en los últimos meses, vemos que la realidad es que seguimos lateralizando a la espera de los drivers, que debería ser más la acumulación de reservas, pero también drivers políticos que incentiven finalmente a los grandes inversores a comprar y a sacar a la Argentina, a las acciones argentinas, de esta lateralización que ya lleva unos cuantos meses. Así que bueno, con esto terminamos la parte de Argentina, y todo lo que resta del video va a estar dedicado a la evaluación de Tesla. Así que bien, esta es la cotización. Bueno, vamos a ver que Tesla, siendo una de las 7 magníficas, tiene características completamente diferentes. Está pasando por una etapa de su ciclo de vida muy diferente a la de las otras compañías. Está en un proceso
de autodisrupción absoluta. Vemos que el año pasado, a ver, si miro un poco el año pasado y tengo que tomar la medición más o menos, digo, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, tomamos acá el 31 de diciembre. Bueno, al principio obviamente la arrastró muchísimo todo el conflicto de aranceles de Trump. Después llegó a estar subiendo, bueno, llegó a estar subiendo un 20%, vemos acá, bastante bien, llegó a estar subiendo un 20% y terminó el año más o menos ahí, o sea, no le ganó al Standard & Poor's, más o menos acá, en un 12%. Tampoco es que quedó muy atrás, pero bien, o sea, un 12%, pero lo que llama la atención fue que llegó a estar subiendo un 20%, terminó subiendo un 12%, pero ahora que conocemos el balance, lo que vemos es que subió ese 12% en un contexto donde su negocio se deterioró muy notoriamente. O sea, vemos acá, vemos el balance, por ejemplo, veíamos obviamente que Tesla venía creciendo mucho, venía cayendo, o sea, el año pasado, perdón, 2024 había crecido muy poquito, pero ya en 2025 decreció. O sea, vendió menos. Por primera vez en su historia, Tesla vendió menos que el año anterior. Los costos más o menos se mantuvieron y vemos que el margen de rentabilidad bajó fuerte. El margen de rentabilidad de una empresa automotriz suele estar entre un 10, un 15%, las mejores. Tesla, con el balance del año pasado, está en un margen de rentabilidad de 4 y pico. Entonces, la acción llegando a subir más 20, terminando en más 12, con un negocio que pierde cuota de mercado. O sea, claramente los autos chinos, BYD sobre todo, está aumentando su cuota de mercado. Obviamente que también está aumentando la competencia de empresas tradicionales, de autos como Ford, por ejemplo, que sacan sus modelos eléctricos. Y aún así, vemos que el negocio de Tesla se deteriora, pierde cuota de mercado, y podríamos decir que perdió un poco del prestigio de marca, pero marginalmente, no lo veo tan así. Lo había leído por ahí en algún informe, no me parece tan así. Y aún así el precio de la acción no bajó. Entonces, claro, esta evaluación se me hace muy difícil porque está clarísimo que quien compra Tesla a estos precios no lo hace pensando que es una empresa de autos eléctricos. Lo hace pensando que es una empresa dedicada al software, a la energía y sobre todo a la robótica. Entonces, a eso es a lo que me refiero con que Tesla es la única de las 7 magníficas que está en un contexto de completa reorientación de su negocio. O sea que incluso podríamos decir que dentro del ciclo de vida que plantea siempre Damodaran, donde vos planteas una etapa de startup, una etapa de empresa muy joven, otra etapa de rápido crecimiento temprano, otra etapa de crecimiento igual de acelerado, o sea, también acelerado pero más tardío, una etapa de maduración y una etapa de declive. Podríamos decir que Tesla pasó rápidamente de la etapa de crecimiento temprano a un crecimiento tardío, incluso ya una maduración, y claramente está en declive. O sea que como que la parte de automóviles eléctricos es como que hizo un ciclo rapidísimo y ya la vemos en declive. Y que Elon Musk, anticipándose ya a todo eso que él veía venir, por el conocimiento que tiene la industria, comenzó a desarrollar líneas de ingresos alternativas que por ahora siguen siendo bastantes promesas, pero que claramente el mercado está totalmente dispuesto a pagar por esas promesas. Porque aparte obviamente sabe que no son promesas en absoluto vacías, que hay mucho desarrollo detrás. Entonces, bueno, acá tenemos el gráfico de siempre para ver un poco lo que ha pasado a lo largo, esto es solamente el último trimestre, pero bueno, vemos más o menos algo parecido, ventas de autos cayendo, energía creciendo,
servicios como el servicio de conducción autónoma también creciendo. Esos son dos sectores chiquitos pero que están creciendo bastante rápido. Los ingresos cayendo y márgenes de rentabilidad comprimiéndose. Eso es ya lo que estábamos viendo. Y después, si vamos al balance, obviamente, y vamos a la parte de el estado de flujo de fondos, como vimos la semana pasada con Meta, también notamos que cuando vamos al balance del flujo de fondos, vemos acá el cash flow de las operaciones. Vemos esto, como que también, como que no es que cae tanto en este caso. Acá el cash, recordemos que esto es plata que realmente ingresa a la compañía. Lo otro eran ventas de la compañía, pero no necesariamente son ventas que se han pagado de contado. Incluso puede ser que muchas de ellas se paguen más que nada a crédito. Pero vemos esto, vemos que entraron casi 15.000 millones en 2024, entraron 14.700, casi 750 el año pasado, bajaron un poquito la cantidad de cash que entró. Después vemos que, bueno, acá vemos la diferencia de Tesla contra las otras 7 magníficas, que es la poca inversión. O sea, Tesla tiene mucho desarrollo interno, mucha investigación y desarrollo, pero vemos que en cuanto a infraestructura, recordemos la semana pasada, recordemos los anuncios de Apple diciendo vamos a invertir 200.000 millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial, Meta diciendo 125.000, Google diciendo 180.000, y vemos Tesla esto. El año pasado invirtió en propiedad, planta y equipamiento, lo que nosotros conocemos como bienes de uso, 8.500 millones. Después el resto, bueno, fue compra de inversiones, pero porque le vencieron inversiones también, o sea que básicamente compensó ahí, o sea, salió dinero, pero más que nada, o sea, muy poco dinero es el que está invirtiendo Tesla en ampliar sus instalaciones. O sea, vemos eso, vemos que ya las instalaciones que tiene le alcanzan para los desarrollos que está llevando adelante. Entonces eso, dentro de todo, es un contraste bastante grande con el resto de las 7 magníficas. Obviamente porque estamos hablando de una empresa muy diferente de las otras, de Amazon, de Apple, de Meta, de Microsoft. Y luego, respecto a cash flow de financiamiento, vemos acá que emitió nueva deuda, básicamente para cancelar deuda vieja, básicamente se machea, y que el dinero que entró más que nada por financiamiento, entró porque hubieron empleados que ejecutaron sus opciones, y cuando vos ejecutás una opción tenés que pagar una prima, y ese dinero entraron 1.186 millones de dólares por ejecución de opciones de empleado, y eso es plata que entró a la compañía, y vemos que básicamente es la plata que entró por cash flow de financiamiento. Pero bueno, cuando vemos acá también, cuando hacemos la suma de esto menos esto, y en este caso más esto, vemos poquito, vemos acá, bueno, y le agregamos obviamente el tema del efecto del tipo de cambio, vemos que durante los últimos años no ha entrado tanta plata, lo cual tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo, porque Tesla es una empresa que está como decíamos, ¿no?, disrumpiéndose a sí misma, en completa reorientación del negocio. Entonces el cash flow para los accionistas, el dinero para los accionistas llegará más adelante, llegará cuando ya esté el modelo de negocio mucho más establecido, los ingresos ya creciendo, el modelo de negocio ya más estable, mucho más definido. Entonces esto tiene todo el sentido del mundo, no es algo en absoluto para preocuparse. Es una empresa que está invirtiendo todo lo que tiene porque está intentando generar nuevas líneas de negocio, y esto más que nada es lo mismo que está la misma historia que está contando el estado de resultados. O sea, cuando muestra que los ingresos van cayendo, que los márgenes de rentabilidad van cayendo, bueno, también la cantidad de dinero que está entrando a la compañía ha disminuido ligeramente, no mucho. Pero bien, entonces, a ver, está clarísimo que, bueno, ahora quien compra esta compañía no está comprando las acciones de esta compañía pensando en que es una empresa de automóviles eléctricos muy madura y casi en declive. Por supuesto, nadie, o sea, porque si no, no se justificaría que tengan por bolsa 1.5, casi 1.6 billones de dólares. Tengamos en cuenta que Toyota, que me parece que es la automotriz tradicional más grande del mundo, creo que sí,
Toyota tiene una capitalización de mercado de 400.000 millones de dólares. Tesla tiene una capitalización de mercado de 1.5, casi 1.6 billones de dólares. O sea, mucho más grande. Y uno dice, bueno, entonces claramente el mercado, los inversores no la están comprando pensando que es una empresa de autos eléctricos. Y acá es entonces donde se me complica la evaluación. Porque primero, yo no puedo, o sea, yo hago el reverse discounted cash flow, yo trato de poner el cash flow para que justifique el precio de la acción actual, pero claro, estamos hablando de una empresa que dentro de 5 años o menos va a ser muy diferente a lo que es ahora. O sea, los fondos de inversión, los inversores optimistas respecto de la compañía, la ven claramente en una fase de transición, o sea, está dejando de ser una empresa automotriz. De hecho, Elon, en la última reunión, en la última conference call, después del balance, dijo que tanto el modelo S como el modelo X, que son los dos modelos de gama más alta de la compañía, fueron el modelo S, creo que me parece, estoy muy seguro de que fue el primero, o sea, modelos de gama alta, que van a dejar de producirse el próximo trimestre. Seguramente en algún futuro los van a volver a producir, pero ¿qué dijeron? Que ellos tienen la planta de Fremont, que está en California, y que lo que van a hacer es las líneas de producción de estos Tesla de gama alta, las van a sacar, y la planta de Fremont en California se va a convertir básicamente en una planta para la fabricación, el desarrollo y la fabricación de millones y millones de unidades anuales de Optimus, el robot humanoide preparado para tareas, en un principio para tareas industriales, repetitivas y peligrosas. Entonces, quien compra no la está comprando como una empresa automotriz en declive, sino que la está comprando como una empresa de inteligencia artificial con la conducción autónoma, de energía con la producción de baterías y de robótica, arrancando por el robot Optimus. O sea, 2/3 de la capitalización o más de Tesla tienen que ver puntualmente con una promesa, con negocios que están, con líneas de negocio que están, en el mejor de los casos, como la parte de energía, en una parte inicial, en una parte ya con un producto que se está vendiendo, que ya da ganancias, pero sigue siendo algo que arrancó hace bastante poco. Después son modelos de negocio que por ahora tienen poca escala y que todavía, como hemos visto acá, constituyen muy poquito. Si yo miro la parte de software, que sería esta parte, la parte de servicios, y la parte de energía, porque la parte de robótica todavía no me genera nada de ingreso porque está en pleno desarrollo, pero veo que uno dice, che, de acá al 2030. Bueno, de acá al 2030, la mayoría, gran mayoría de los ingresos de Tesla deberían venir principalmente por servicios, por energía y sobre todo por robótica. O sea, es una empresa que en 5 años debería ser completamente diferente. El gráfico que estaríamos viendo dentro de 5 años debería ser completamente diferente al que estamos viendo en la actualidad. Así que bueno, como el año pasado, hice la evaluación de Tesla, me parecía que estaba muy cara, así que, como dije, no vamos a estar invirtiendo en Tesla a estas valuaciones, así que no la seguí tanto, estaba más o menos al tanto solamente de las noticias más generales. Dije, bueno, vamos a hablar con Gemini. Ya saben que yo no uso ChatGPT porque me parece que Gemini, que Google tiene todo para convertirse en el mejor modelo, así que digo, ya directamente, si yo creo que Gemini va a ser el mejor, vamos a usar Gemini directamente. Y estuve preguntándole, le pasé el balance, digo, a ver, ¿qué está pasando con Tesla? Que ha subido y sigue siendo una empresa de capitalización de mercado muy alta, siendo que el negocio se está deteriorando. Y me contaba, porque claro, yo quería saber un poco el desglose, los detalles de cada uno de estos 3 negocios que está desarrollando Tesla y que, según los analistas que están comprando las acciones a este precio, porque uno dice, una persona que compra las acciones a este precio está asumiendo que Tesla vale más que esto. Entonces mi pregunta es, ¿qué está asumiendo la persona que compra Tesla a este precio?
Entonces, bueno, lo que me dice Gemini básicamente es que la parte de conducción autónoma es muy rentable, o sea que el margen bruto, o incluso el margen operativo de una empresa de autos tiene márgenes en torno al 10%, ponerle un margen bruto del 15% y un margen operativo del 10%, y que la parte de software tiene márgenes del 80%. Entonces dice, bueno, Tesla va a cobrar por el software de conducción autónoma. La parte de robotaxis también va a ser una fuente de ingresos importante, porque vas a tener autos autónomos para pedirte tipo Uber 24/7, o sea, en todo momento. Entonces, claro, dice, se proyecta que para 2029-2030 el 60-70% de el valor de la compañía provenga principalmente de software y de robótica y no de venta de autos. O sea, se plantea que la gran mayoría, como decíamos, ¿no?, la gran mayoría del valor venga por ahí. Después la parte de energía, que está creciendo al 25 anual, ya es rentable, y de la misma manera, esta parte no es, por supuesto, tan rentable como la parte de software, pero ya genera dinero, como ya lo hemos visto acá. Ya va generando dinero, poquito, pero ya va generando. Tiene un margen más bajo, pero bueno, que también contribuye. Y por último, la apuesta más arriesgada de más largo plazo, la más importante, y decimos largo plazo sería para finales de esta década, que es la parte de Optimus, la parte de robótica. Como decíamos, un robot originalmente pensado para la industria, para hacer tareas repetitivas, para hacer tareas peligrosas. Y claro, dice, si Tesla logra producir millones de robots y son efectivos y los puede vender a las empresas, a las industrias, estamos hablando de una demanda potencial que puede ser de billones de dólares. O sea, billones de dólares es incalculable lo que podría llegar a ganar la compañía. Y también me dice Gemini que no se esperan ingresos importantes al menos hasta 2027-2028, pero es algo que claramente el mercado ya ha descontado hoy. Ya está empezando a descontar hoy. Entonces, claro, ¿qué me dice? Me dice, si compras Tesla hoy, y esto es bastante interesante, no estás comprando una empresa de autos eléctricos que compite con Toyota o con BYD por vender más unidades cada trimestre. Estás comprando una opción call. Es muy interesante, porque uno dice, ¿cuánto vale el negocio de autos de Tesla? Bueno, eso lo podemos tratar de estimar con la evaluación de la compañía. Yo acá, en la evaluación de la compañía, como yo le decía, yo hago el reverse discounted cash flow, como dice acá arriba. Entonces yo trato de que el precio que me dé más o menos sea igual a 4.18, creo que estaban así, 4.17, pongámosle 4.17,44, más o menos 4.18. Yo trato de que el precio me dé más o menos igual al precio de mercado, pero como decía, no tiene mucho sentido esto. No tiene mucho sentido porque estamos hablando de una empresa que dentro de 3-5 años va a ser completamente diferente de lo que es ahora. En cuanto a márgenes de rentabilidad, por ejemplo, venimos bastante mal, y acá los márgenes de rentabilidad son mejores que los márgenes de rentabilidad que vimos acá, nuevamente, como pasó con el caso de Meta, porque yo capitalizo este gasto en investigación y desarrollo, y para mí esto no es un gasto. Fíjense que gastó 6.400 millones en investigación y desarrollo, y lo que veíamos acá era que había gastado 8.000 millones en bienes de uso. O sea que Tesla está gastando actualmente casi tanto en investigación y desarrollo como en bienes de uso, nada más que esto se puede capitalizar y lo otro no. Entonces, bueno, como me parece que eso es erróneo, digo, bueno, capitalizamos la investigación y desarrollo, eso ayuda, como estamos sacando este gasto del estado de resultado y lo estamos pasando al activo, y solamente ponemos en el estado de resultado la depreciación, entonces eso me mejora el margen de rentabilidad operativa. Pero fíjense que tengo que ser muy optimista, tengo que ser extremadamente optimista, y fíjense que mirando a largo plazo, a muy largo plazo, yo planteo un margen de rentabilidad del 30 para poder justificar el precio actual. Obviamente, a ver,
de nuevo, esto que estoy haciendo en Meta podría tener sentido, en la mayoría de las empresas tiene mucho sentido porque son empresas que más o menos el futuro va a ser una continuación del presente. Yo miro Meta, digo, bueno, el futuro va a ser una continuación del presente con el agregado de inteligencia artificial. Si miro Amazon, lo mismo. Si miro Microsoft, lo mismo. Si miro Tesla, no. Si miro Tesla, no. El futuro de Tesla no va a ser igual al presente o al pasado reciente de los últimos años. Entonces, esta proyección, la verdad que no me sirve de mucho. Y bueno, pero a ver, supongamos que Tesla sigue siendo una empresa de autos. Bueno, a ver, siendo generoso, podría crecer al 15% interanual. Los márgenes de rentabilidad acá tendrían que caer bastante. O sea, los márgenes de rentabilidad, si estamos acá más o menos en un 7, yo se los podría intentar mejorar un poquito. Se los podría intentar mejorar un poco. Vamos a toquetear acá a mano, más o menos 76, 76. Vamos a ver acá si más o menos, bueno, vamos a mejorarlos un poquito más. Vamos a tratar de llevarlo más o menos al 10%. Vamos a ponerlo ahí, 77, 78. Vamos a irlos mejorando un poquito. A ver si los puedo mejorar y llevarlos más o menos cerca del 10. Ay, perdón, estoy yendo al revés. 75, 74. A ver si los puedo mejorar un poco acá. Bueno, ahí está. Llegamos a márgenes de rentabilidad para dentro de 5 años del 10%. Y vamos a plantear que para largo plazo, para muy largo plazo, vamos a llegar en todo caso a un margen del 15%. Vamos a suponer que vamos a tener, inicialmente va a estar creciendo al 15%, con márgenes de rentabilidad que irán mejorando un poquito, al 10% para los próximos 5 años. Y llegando a un 15% en el largo plazo. Si yo hago eso, veo que el valor de la empresa se me destruye. Como yo decía, Toyota en este momento tiene una capitalización de mercado de 400 mil millones. 400 mil millones. Si yo planteo esto, que sería para una empresa de autos, estaría en 300 mil millones. O sea, Tesla tendría que valer 300 mil millones. O sea, el precio de la acción de 418, 417 y pico, se me iría a 82. Esto sería si yo considero que Tesla es una empresa de autos. Entonces, está clarísimo que el mercado no está equivocado, que no está pensando que Tesla va a seguir siendo una empresa de autos. Está clarísimo que no, porque si no, estamos en este tipo de situación. Podría intentar, por ejemplo, mejorarle un poco más el margen, mejorarle más temprano el margen operativo. Si le mejoro un poco más y pongo ya, a partir del año que viene, le ponemos un 10, o sea, mejorándolo más rápido, seguramente de 300 mil millones podría llegar incluso a los 400 mil millones de Toyota en este momento. Pero está clarísimo que esta es la capitalización de mercado de una empresa automotriz. O sea, que yo digo, tengo una empresa de 300 mil millones de dólares, bueno, Toyota 400 mil, listo. O sea, se entiende que con este crecimiento, con este 15% de margen de rentabilidad de largo plazo, con esta rentabilidad más de corto plazo, de mediano plazo, bueno, se entiende que ahí Tesla es una empresa automotriz. Pero el mercado no está viendo para nada eso. O sea, el mercado está viendo, o sea, entonces, ¿qué quiere decir? Que supongamos que si yo considero que Tesla es una empresa de autos, como mucho va a valer 300 mil, 400 mil en el caso optimista. Entonces, ¿por qué? Vamos a empezar a deshacer todas las cosas que estuve haciendo. ¿Por qué entonces es una empresa que hoy vale, o por lo menos que cuesta por mercado, casi 1.6 billones? Bueno, eso es lo que me decía Gemini, que era como el call, era como la opción de compra. O sea, todo lo que esté por arriba de 300 mil millones es como la prima que yo pago por la opción de compra, por acceder eventualmente a ese flujo de fondos futuros. Ese flujo de fondos futuros, esas ganancias futuras que deberían venir por el lado de la robótica, sobre todo por el lado de la robótica, por el lado del software, la conducción autónoma sobre todo,
y por el lado del almacenamiento de energía. Entonces, acá están entonces los riesgos. Y a ver, le pedí a Gemini que busque, que me traiga fuentes de estimaciones de analistas sobre por qué Tesla vale lo que vale, o sea, y cuánto podrían crecer los ingresos, cuánto podría ser el margen de rentabilidad en el futuro, para entender un poco cuáles son las expectativas, qué está diciendo Goldman Sachs, por ejemplo, que es uno de los que suele analizar Tesla, qué es lo que están diciendo los foros como Motley Fool, por ejemplo, que suelen hacer tesis de inversión bastante racionales, o sea, qué es lo que se está diciendo. Entonces, básicamente, me hizo un resumen donde me planteaba este escenario, que le saqué una captura para no modificar el Excel original, donde básicamente lo que me decía era que, bueno, planteaba eso, fíjense, o sea, me decía, bueno, para 2026, le digo, bueno, hacemos un análisis, o sea, en base a la fuente, y le digo, citame la fuente para que yo vea que no está citando alguna página cualquiera, digamos, que no tenga por lo menos una trayectoria de ser una página conocida. O sea, si me cita, como dije, Motley Fool, Seeking Alpha, que son páginas ya bastante conocidas de análisis de empresas, digo, bueno, o sea, las tomo como estimaciones bastante fiables. Y en este caso le digo, bueno, planteame ingresos y planteame margen de rentabilidad, a ver qué es lo que se está asumiendo que va a generar los ingresos futuros y la rentabilidad. O sea, porque está claro que estamos en una empresa de rentabilidad muy baja y esa rentabilidad tiene que crecer mucho para justificar el precio actual de la acción. Entonces, bueno, básicamente me decía, asumiendo que Optimus va a estar recién para el 27 y más aún para el 28 y 29 y 30, y que la parte de software está creciendo ahora, la parte de energía ahora, me decía, bueno, que asumían esto, más o menos 120 mil millones, o sea, y fíjense lo optimista de los escenarios, ¿no? Ya para este año, vamos a ver después, seguramente esto me va a quedar, esto va a quedar en el canal también, entonces, dentro de un año, vamos a ver qué tanto se cumplió esta predicción, porque están planteando que yo no sé de dónde va a salir, 25% de crecimiento para 2026, llegando a, o sea, porque me decían entre 150 y 170 mil millones para 2027, o sea, 40% para 2027, entre 200 mil y 250 mil, algo así me planteaba para 2028. Después 2029 también ya llegando a los 300.000, entre 250 y 300.000, y arriba de 300.000 para el 2030. O sea, fíjense las tasas de crecimiento que están planteadas según estimaciones de analistas para estas compañías, y estamos hablando de analistas de, en muchos casos, bancos de inversión, y los márgenes de rentabilidad, o sea, en base a los márgenes que habíamos comentado del software, de lo que sería Optimus y lo que sería la parte de energía, lo mismo, ¿no? Márgenes de rentabilidad que, bueno, en este caso como que se mueven un poquito menos, ¿no? O sea, partimos de margen del 7 a margen del 10, bueno, te lo puedo entender, puede ser un poco realista. Después ya llegando más cerca entre el 15 y el 20, entre el 20 y el 25, 20-25 y ya llegando al 30. O sea, no solo gran aumento de crecimiento, de ingresos, sino además aumento muy importante y muy sostenido de la rentabilidad. ¿Y eso qué me depara? ¿Qué precio de la acción me depara? Bueno, me depara un precio de la acción según mi metodología, que es la metodología del libro de McKinsey, de 60%. O sea, sí, 60-61%, con un precio objetivo para la acción de $674. Que obviamente puede ser mayor en el caso, o sea, porque esto me lo planteaba en rango. Yo traté de poner rangos más tirando al límite inferior, pero en algunos casos me decía entre 100 y 150, acá me decía entre 100 y 150, entre 150 y 200, entre 200 y 250, entre 250 y 300 y más de 300. O sea, entonces yo más o menos digo, bueno, vamos a hacer algunas estimaciones
pero tratando de acercarme más al límite inferior para tratar de hacerla un poquito conservadora, y aún así, bueno, me dice 60% de suba respecto al precio actual, 674 de objetivo para la acción si se cumpliría este escenario. Yo no sé ustedes, me parece que estaría bueno, o sea, vamos a irla siguiendo a ver qué se cumple, pero yo no sé si va a cumplir esto para este año. Pintaría más para que esta suba de ingresos sea más paulatina y que dentro de todo explote más llegando a 28, 29 y 30, cuando ya el Optimus salga a producción. Pero bueno, es como que yo digo, a ver, entiendo, ahora ya una vez que hice el análisis y ahora que hice la evaluación, entiendo por qué el mercado paga tanto por esta compañía, porque realmente como empresa de autos vale un tercio de lo que vale ahora. Pero igual, digo, me parece que comprar Tesla en este momento, obviamente que tenés que ser optimista. La ganancia puede ser el 60%, que está bastante bien, pero yo no sé si se justifica tanto el riesgo, más que nada porque bien podemos esperar un poco a que ya estas promesas, sobre todo la promesa de la robótica, que sea un poco más tangible, que sea un poco más palpable. O sea, podemos esperar un poco, y aún así, si nos llegamos a meter más tarde en Tesla, valiendo, no sé, $500, 550, aún así todavía queda por ganar, y para eso me estoy basando en otros casos muy conocidos, como ya lo hemos comentado, el caso de Netflix. La plataforma de streaming de Netflix sale en 2011, y vos podrías haber comprado Netflix en 2015, ya incluso habiendo llegado a la Argentina, habiendo probado el servicio, habiendo conocido y viendo la fama de la empresa, o sea, ya no siendo una promesa, sino ya siendo un negocio en crecimiento, y aún así, entre el 15 y el 2020, hubieras ganado mucho. Entonces digo, a mí me parece que no se justifica asumir este riesgo ahora tal como está la compañía, porque está claro de que si le va bien, yo creo que 60% se va a quedar chico, o sea, incluso, puede llegar incluso a subir más, bastante más. Entonces digo, hay mucho por ganar si es que todo esto efectivamente se cumple, más de un 60 seguramente. Entonces digo, me preferiría subirme un poco más tarde a la nueva versión de Tesla, a la nueva Tesla ya reorientada. Preferiría subirme un poco más tarde, ganar menos, pero no asumir la incertidumbre grande que está asumiendo la persona que compra en este momento con una empresa cuyo negocio principal está deteriorándose, y que obviamente la empresa está focalizada en tratar de mejorar el negocio, pero está claramente focalizada en otras cosas. Digamos, la gerencia de Tesla, sobre todo Elon, en este momento está como muy dividido, muy fragmentado, porque está por un lado viendo la parte automotriz que se va deteriorando, pero focalizado puntualmente en estas tres, y diría principalmente en la parte de robótica como línea de negocio, que va a revitalizar completamente la compañía y la va a convertir en algo completamente diferente de lo que es ahora. Así que digo, si alguien comparte este escenario, buenísimo, la empresa está re subvaluada, podrías aprovechar, comprar. Si se cumple este escenario, vas a ganar 60, y yo estoy seguro que más todavía. Para mí no se justifica todavía el riesgo. O sea, todavía me parece que hay demasiada incertidumbre. No me cabe ninguna duda de que Elon es capaz de lograrlo y que lo va a lograr. Mis dudas son principalmente las promesas de para 2027 ya Optimus va a estar vendiéndose, vamos a estar con prototipos que ya se van a estar vendiendo. Permitime dudarlo. Ojalá me equivoque. O lo mismo, para el 2000, o sea, para el 2026 los ingresos de la compañía van a crecer al 25%. Permitime dudarlo porque lo dudo mucho. Quiero verlo y me encantaría. Vamos a ir viendo trimestre a trimestre a ver cómo se desarrolla. Así que, aunque no me cabe ninguna duda de que Elon lo va a lograr, mis dudas son los tiempos y son las promesas.
de cómo se va a vender, de cuánto se va a vender el primer año, de qué tan rápido va a salir a la venta, la competencia que puede surgir, porque no nos olvidemos que tanto China como empresas estadounidenses como Boston Dynamics están trabajando fuertemente y con desarrollos también muy importantes en robótica. Así que digo, prefiero no asumir el riesgo todavía, me parece que hay demasiada incertidumbre. Y a pesar de que el 60% que se podría ganar como mínimo está bien, no, a mí no me justifica, por ahí es algo más emocional, pero no me justifica asumir, y más en un contexto donde Estados Unidos podría entrar en una corrección de mercado que seguro que la va a arrastrar, y más todavía, porque una cosa es que te agarre una corrección de mercado con una empresa con un modelo de negocio muy establecido, como el de Apple, por ejemplo. O sea, sin salirme de las 7 magníficas, ¿no? O sea, como Microsoft, como Apple, como Amazon, con modelos de negocio muy establecidos, que te agarre una corrección en Tesla con un modelo de negocio totalmente en etapa de transición y de transformación total, para convertirse en una empresa completamente diferente dentro de menos de 5 años. Entonces digo, prefiero esperar, prefiero asumir el riesgo de ganar menos, de meterme más tarde, pero de la misma manera evitar el riesgo de meterme ahora por una promesa que todavía me cuesta ver qué tan tangible es. Sé que es real, sé que va a ocurrir. Mi duda principalmente son los detalles, principalmente el detalle del tiempo y el detalle de las promesas de cuánto se puede llegar a vender, porque por ahí se está un poco subestimando la competencia que ya está habiendo y que están más o menos en las mismas etapas de desarrollo que la propia Tesla. Así que bueno, si ustedes quieren hacer su propia versión de la evaluación de Tesla, todos los archivos que yo utilicé, incluso esta imagen con el escenario optimista, está todo en el Google Drive que pueden encontrar en la descripción del video. Así que espero que haya servido, espero que haya gustado, espero que hayan aprendido con la evaluación de Tesla. Vamos a ver si la semana que viene puedo hacer la de Google. Estoy dudándolo porque bueno, son 3 días laborables nada más, pero bueno, voy a tratar de llegar. La veo complicada, pero vamos a ver. En todo caso, si no es la próxima semana, la otra tendremos Google. Y bueno, listo, yo me despido por esta semana. Si se quieren comunicar, pueden hacerlo enviando un WhatsApp al número que figura en la descripción del video, o pueden llamar directamente si quieren al número que figura en la descripción del video. Si no, si me quieren enviar un mail, pueden enviar un mail a info@conectarbursátil.com.ar. Si me quieren buscar en redes sociales, en Twitter mi usuario es @leonardogalt, GALT. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.